Acuérdense quién era el costo fijo 1. Eran los costos que empezaron a aparecer, ¿sí? A medida que el servicio iba creciendo, la cantidad de usuarios iba creciendo, ¿sí? Y se hacía muy notorio cómo empezaba a surgir un costo nuevo que no tenía directa relación con la potencia de cada consumidor o de cada categoría, ni con la energía, ¿no? Un ejemplo muy sencillo para ejemplificar es la poda de los árboles, ¿sí? Para que las líneas de baja, media e inclusive, ¿no? Algunas veces la de alta también, no se vean afectadas por la vegetación. Entonces, es un costo que se tiene que invertir para o mejorar la calidad del servicio, ¿sí? Y al hacerlo, directamente influye sobre los usuarios de baja, media, sin importar la potencia. O sea, en esa misma cuadra puede haber una gran industria y dos terrenos más al lado, un domicilio, ¿no? Entonces, eso se poda sin discriminar, sin podar menos o más, dependiendo si es un gran usuario o no, gran consumidor o no, ¿no? Entonces, este costo fijo 1 era ese. Bien. Entonces, habíamos visto hasta la clase pasada que los costos fijos, solo por la influencia de la potencia instalada, era el costo fijo 2, ¿no? Y que estos costos fijos 2 dependían, ¿no? Para la generación, transporte y distribución, de la máxima potencia registrada de forma simultánea por todos los usuarios de la distribuidora. Nosotros usamos 3 curvas nada más, pero esas 3 curvas representan a miles de usuarios, ¿no? Si decimos que la categoría, la primera, la negra, creo que la 1 le llamamos, que eran el alumbrado público, esa representa miles de luminarias. La segunda curva buscamos que sea, qué sé yo, los domiciliarios, no me acuerdo cuál fue el pico, bueno, industrial y domiciliario. Entonces, lo importante de ese ejemplo fue que el estilo de consumo, la forma de consumir, ¿no? Estilo quiero decir las costumbres de consumo, ¿no? No es lo mismo las costumbres de consumo, la curva de consumo de una población que trabaja de forma continua y a las 3:30, 4 ya está en su casa, ¿no? A una que trabaja horario partido, etc., ¿no? Los picos de los consumos se desfasan en el horario del día dependiendo de la forma en que vive la gente, ¿no? Entonces, con el ejemplo que dimos de las 3 duchas y 3 personas, pudimos ver cómo su influencia en la manera en que ellos vivían su vida influenciaba en el consumo y finalmente influenciaba en la potencia que la generadora, transportista, distribuidora e inclusive la cometida y las instalaciones del domicilio debían estar preparadas para soportar la forma en que ellos a libre albedrío decidían bañarse. Y finalmente eso repercutía en este vector de acá, costo fijo 2, ¿no? E hicimos una relación directa, ¿no? 3 duchas, 3 unidades de potencia, 3 duchas, 3 unidades económicas. Entonces pudimos ver cómo si uno de ellos primeramente decidía retirarse del horario pico, la inversión final, que era el costo fijo 2, se veía reducida en una unidad monetaria. Y si eran 2 de ellos
que se salían del pico, o sea, ninguno de ellos tres se superponía, ellos recibían el servicio de poder bañarse, pero a sacrificio de horarios diferentes, pero a beneficio de reducir la tarifa, el monto que acaban pagando en la boleta a un tercio. Y sobre todo, este costo fijo 2 que la generación, transporte y distribución necesitaron ahora invertir, se redujo a un tercio. Y de la misma forma vendían la misma energía a un tercio del costo por potencia. Un tercio del costo de potencia, no de la energía. ¿Ya? Entonces fíjense todo lo que nos decía esto. Bueno, ahora vamos a entrar, fíjense que todo esto es teoría hasta acá. ¿Cuánto vale el costo fijo 1? ¿Cuánto vale el costo fijo 2? ¿Cuánto vale el costo variable? ¿Cuánto vale la tangente de estos ángulos, como recién los explicamos? ¿No? Hacia eso vamos a empezar a dirigirnos, donde al final del proyecto lo que buscamos determinar son las tangentes de estos ángulos. Y obviamente este costo fijo 1, ¿sí? No tiene tangente. Es un monto que, como es directamente influenciado por la cantidad de consumidores, seguramente en vez de la tangente va a ser dividido entre la cantidad de algo. Entonces, hacia allá vamos. ¿Qué cosa? Primeramente, diferenciar estos bloques llamados costo fijo 1, 2 y costo variable. Es decir, vamos a enseguida plantear ahora el proyecto en términos económicos, monetarios. Vamos a decir que tenemos el conocimiento de los datos económicos, ¿sí? Pero como un mazo completo de cartas. Todavía no sabemos. El mazo completo sería la sumatoria de estos tres costos, ¿sí? Es como decir en el ejemplo de la fiesta que leímos, sería saber cuánto gastó ese que organizó la fiesta. Solo vamos a tener como dato el monto total. Y acuérdense, como en el ejemplo, que lo complicado era ahora saber cuánto cada uno o cómo hacer para recuperar, ¿no? Entonces, en paralelo con el ejemplo aquel, vamos a decir que sabemos el monto total de la lista que gastó y detallado. Y de ahí vamos a añadir más bemoles, ¿sí? Donde lo primero que vamos a hacer es determinar uno de estos tres montos. Uno de estos tres montos, y hoy al final de esta clase vamos a saber cuánto vale ese. O sea, hoy vamos a determinar de la componente trinomia la primera de ellas. ¿De acuerdo? Hacia ahí vamos. Entonces yo quería que tengan este panorama, esta gráfica en mente, porque ahora yo enseguida saco esta gráfica y voy a poner un cuadro que va a ser la descripción de estos costos aquí dibujados en verde, rojo y azul. Bien, recuerden que hasta aquí habíamos llegado con los factores de diversidad la clase pasada, que ustedes liberé, si no me equivoco, este documento. Si después me pueden confirmar que lo hayan podido bajar, si no lo reviso. Pero aquí en el cuadro 4.5 quedamos. O sea que ahora vamos a empezar en la página siguiente, hacia donde les dije. Y para eso yo necesito
necesitamos definir, tener como dato. Estos datos que yo les pongo, obviamente, en la vida real son provistos por aquellos que están involucrados en este negocio. En el caso de los medidores, consumidores, es la distribuidora, ¿no? Y cada vez que se haga un estudio tarifario, estos datos obviamente van creciendo, van variando, y esa información al consultor se la dan los distribuidores. Entonces, esta tabla, el cuadro 4.6, tiene como dato, ¿sí? ¿Quién es el usuario ABC? Acuérdense. ¿Quiénes son estos ABC? Consumidores de alta tensión. ¿Quiénes son estos? Los consumidores de baja tensión. Que están viendo, ¿no? Les estoy compartiendo la pantalla. Ahorita no, ingeniero. Ahora, ¿ya no? Ahorita, exactamente ahorita no. Lo dejo de compartir. Ya, con el chico con esta. Ahí están viendo un unifilar. Sí, ingeniero. Ya. ¿Quiénes eran esos usuarios A, B, C? Son los usuarios De alta. conectados directamente en media. Usuario A, B, C. ¿Quiénes eran los usuarios? Acá fíjense. Este es el nivel de media. Este transformador representa todos los transformadores de distribución que a lo largo del territorio distribuyen a todos estos usuarios de baja, ¿ya? Para que se vayan familiarizando con el unifilar. Entonces, de estos usuarios de media y estos de baja es que vamos a empezar a hablar desde el punto de vista de ellos, a describir todos los gastos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos son estos de aquí. Entonces, fíjense, nos está diciendo como datos que tenemos consumidores 10 en media o alta tensión y 24.412 en baja. ¿Ya? Pero yo les pregunto una cosa, recordando el tema de la fiesta. ¿Entre cuántos hay que dividir? ¿Se acuerdan de esa pregunta que nos hicimos? ¿Entre cuántos hay que dividir la plata? ¿Todos por igual? Y unos dijeron que sí y otros que no. ¿Se acuerdan por qué unos decían que sí y por qué otros estaban motivados a decir que no? A ver, ¿quién se acuerda? Era aquel que consumió harto, pero quería aprovechar al máximo, pero los otros que no, digamos, no consumieron, esos eran los que no querían pagar igual. Exacto. En este caso, ese ejemplo traído a esta realidad sería querer dividir los costos entre el nombre y apellido de cada consumidor. Eso estaría mal. Versus dividir todos los costos en la cantidad de medidores. ¿Entienden? Aquel que bajo su nombre tiene registrado 10 medidores, uno en su casa, otro en su negocio, otro en su otra casa, y así. Ese querría dividir entre el número total de nombres y apellidos. Digo nombre y apellido porque a tu nombre puedes tener más de un medidor.
registrados. Y uno estar, qué sé yo, en una casa en el norte y otra casa en el sur. ¿Me entienden? Entonces lo correcto es dividir entre la cantidad de contadores o medidores. Y fíjense, lógicamente son por lo menos iguales, en este caso mayor, porque hay usuarios que tienen más de un medidor a su nombre. 25.620 versus 24.412. ¿Ok? Entonces, cantidad de medidores es mayor. ¿Ya? Bien. Eso era importante. Enseguida, más adelante, vamos a necesitar ese dato. Y saber cuál de los dos debemos usar y cuál es la razón por la cual uno sí y el otro no. La razón es la que estoy acabando de decir y todo el ejemplo de la fiesta que dimos. ¿Ya? Bien. Ok. Ahora sí vamos a entrar a ver números, montos económicos. Vamos a dejar a un lado por un momento los valores técnicos, energía, potencia, factores de diversidad, eso lo vamos a hacer a un lado. Y ahora nos vamos a sumergir en los montos económicos. ¿Sí? Y para eso, escuchen bien lo que voy a decir. Para montar un negocio se necesita plata. Y esa plata la puedo tener yo en su totalidad o la puedo tener de forma parcial. Parcial me refiero desde el punto de vista de un monto total que se necesita para montar el negocio. Puedo tener parte de ella en efectiva y la otra parte no. Y por lo tanto voy a tener que prestarme, incurrir en un préstamo. Entonces, a las cargas o costos que yo sé que necesito para montar el negocio, ¿sí? Supongan que 100 millones necesitara, pero yo tengo 50 nada más. Entonces, si me tengo que prestar otros 50, al costo original de mi proyecto, que eran los 100 millones, ¿qué se me añade ahora adicionalmente? ¿Ah? Se me añaden los costos por haberme prestado el dinero, los otros 50 millones. ¿A qué tasa? O sea, a todo lo que yo ya tenía que pagar para la fiesta, si me presté el dinero a la fiesta, ¿qué más, aparte de lo que gasté para la fiesta, qué más se tiene que repartir entre todos? El interés. Exacto, del préstamo. A ese costo, a esa cuota, que aparte de los costos ya tengo que recuperar, a esas cuotas adicionales por el préstamo, se llaman cargas financieras. ¿Sí? Bien, y las cargas financieras tienen dos conceptos. O sea, son creadas por dos conceptos. Una de ellas es por el préstamo de un banco, ¿no? Y la otra otra cuota es aquella que se tiene que ir cobrando para el reemplazo del bien, del activo, cuando éste pierda su vida útil. O sea, ¿cuánto me costó montar el negocio? 100 millones. De los 100, 50 me tuve que prestar del banco, entonces esos 50 me generan un costo adicional por el préstamo.
pero los 100 los gasté en comprar transformadores de distribución de potencia, postes de cuchi, postes de concreto, todo lo que es potencia, todo lo que es físico y con el tiempo se envejece y ya no lo puedes utilizar. Entonces, adicional al costo financiero, tengo que ir cobrando a través de las tarifas, poco a poco, dependiendo de los años de vida útil que la ley de electricidad determina que dura cada ítem. Yo tengo que ir cobrando a lo largo de esos años de vida útil que lo da la ley, cobrando de tal manera que cuando se cumplan los años de esa vida útil yo haya habido ahorrado para reponer ese bien. Ese costo segundo, porque el primero era costos por los préstamos de banco, ese costo financiero segundo se llama costo por amortización por la depreciación de los bienes. ¿Ya? Vamos a ir, enseguida vamos a llegar ahí. Entonces, volvamos a recapitular. Tengo mis costos originales, gastos o costos anuales. Pero en ese mismo año yo tengo gastos o costos financieros, que son dos. Uno por préstamo y otro por depreciación de los bienes. Entonces, de todos esos, de esa totalidad de mis costos que son, vuelvo a repetir, los gastos comunes o generales y los dos financieros. Entonces, para poder trabajar y desglosar mejor en el proceso los costos trinomios, yo voy a separar primeramente de ese mazo de cartas total, digamos, un mazo de costos totales, voy a sacar los gastos generales primero y en otra tabla voy a ver y desglosar aquellos gastos financieros. ¿Ya? Entonces, esta tabla que estoy poniendo enseguida, ¿sí? Es solo el de los gastos, como les dije, el de los gastos generales o corrientes. ¿Ya? Fíjense cuánto se gasta en combustible y lubricante para los grupos diésel, para tantos millones de kilovatios hora. Este es un dato que les di al inicio del proyecto. Los sueldos y salarios del personal de las dos centrales, de la hidroeléctrica y la diésel eléctrica. Todo detallado, miren. Reparación y mantenimiento de la presa, de la central diésel, redistribución en alta, en baja, gastos de administración, departamento de facturación, todo hace un total de ¿cuánto? $915.500. ¿Ya? Ese monto, ténganlo bien presente, pero todo esto son datos. Datos que una empresa debe tener y siempre van cambiando todo el tiempo. Entonces tiene que tener un sistema de registro de estos costos que les permitan votar o arrojar este tipo de resúmenes. ¿Ya? Entonces todo esto viene a ser dato. Y dijimos que aparte de los gastos generales o comunes estaban los gastos o costos financieros. Y en esta tabla 4.9 tenemos, miren, capital invertido, que es lo que originalmente costaba, ¿qué cosa? Cada uno de estos ítems de la columna 1. Capital invertido
empresa y obra civil, 3.600.000. Canales de toma de edificios, 900.000. Turbogeneradores, 550.000, 70.000, 19.000. Todo detallado en las columnas 1 y 2. Para cada una de las partidas de la columna 1. Pero se prestó el dinero para eso. ¿A cuánto de interés? Al 6%. Entonces, fíjense que esto, 3.600.000 les representa por intereses 216.000 adicionales. Calculen, por favor. Si tienen su calculadora, saquen el 6% de este monto. A ver si les da este. Hagan ese ejercicio. Para que vayan tomando nota. Acuérdense que tienen que reproducir las tablas, ¿no? Sí, ingeniero, eso sale. ¿Sí? A mí igual me está saliendo eso. Y así para cada fila. Entonces, yo les pregunto una cosa. ¿Cuánto adicional se hizo por culpa de haber tenido que prestarse dinero? ¿Cuál es el costo total adicional? A ver, está ahí en la tabla, en la pantalla. ¿Cuánto? 859.740. Correcto, eso. Ahí. Bien. Saquen su Excel. Todo esto es dato, ¿no? La columna 2 y 3. Que en la tabla 9 va a haber una formulita que los va a ir a capturar de qué tabla. De la 4.8. De esta. Y estos valorcitos van a ser multiplicando esto por el 6% y va a ir generando estos valores de la columna 4. Y este valor total va a ser una sumatoria de las columnas hacia arriba. Así tengo yo que ver cuando revises el Excel. Bien, ¿y qué otro gasto financiero habíamos dicho que había? Hablen. La amortización. Correcto. Que viene a ser la columna 5, 6 y 7. ¿Qué dice la columna 5? Es lo que la ley de electricidad establece como vida útil para cada uno de estos ítems. Dice que debe durar o dura 60 años. Dice que dura 20 años acá. Y así. 6 años vehículo. Y en la misma tabla ellos establecen porcentualmente cómo se traducen esos 60 años, ¿sí? Porcentualmente respecto del costo original en un valor tipo cuota que es la columna 7. Entonces hagan el ejercicio. ¿Cómo se obtuvo este 6.768? Sacando el 0,188%, o sea, esto lo tienen que dividir entre 100 y recién multiplicarlo por este de acá. Hagan la prueba. Calculen. Sí, sale ingeniero. Sale, ¿no?
Sale, ¿no es? Ya. Entonces, a ver, ¿cuánto es el valor total del costo adicional que se debe transferir a las tarifas por el tema de la amortización por depreciación? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el total del costo financiero por amortización de los bienes? ¿Cuál es el monto? Está ahí. Ya pues, 121.940. 121.948. 48. Ahí lo ven. Y si suman ese y este de acá, ¿cuánto les da? ¿Cuál es el total de los gastos financieros? Vamos, sumen. Este más este. 981.688. ¿Me lo repite? 981.688. Bien, este monto de acá, que está en la página siguiente, dentro del cuadro 410. Ya hizo un resumen y dice, gasto financiero por interés, tanto. Por amortización, tanto. Total por intereses financieros, gasto financiero, 981.688. Y los gastos corrientes que habíamos visto, ¿cuánto eran? 915.500, ¿no es? Acuérdense, ese valor. Acá está, 915.500. Ven cómo todas las tablas se van relacionando y se van retroalimentando. ¿Ya? Estos eran los gastos financieros comunes. De ahí vimos aquí los financieros. Y luego resumimos todo. ¿Y el total cuánto se hizo? 1.897.188. Sí, ahora sí, ese es nuestro monto de partida para determinar las tres componentes del costo trinomio. Ese monto es el que no se nos debería perder ni un dólar cuando entremos a repartir entre los actores de la fiesta. ¿Ya? Y de ese monto, ¿sí? Yo tengo que sacar hoy día la primera de las tres componentes, la que dijimos que era ¿cuál? La componente de uso, o por ser usuario. ¿Se acuerdan? La primera de las dos del costo fijo. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? ¿Están ahí? Veo puro pantalla apagada. Sí, ingeniero. Ya, Ingeniero. entonces ese es el monto. ¿Cómo hacemos para sacar de ese número? Porque ahí tenemos un número. ¿Sí? Ese número
Ahí está viendo el dibujo del trinomio, ¿no? Sí, Sí. ingeniero. Ese monto de 1.000.000 viene a ser la suma de estos tres. ¿Ya? ¿Claro? Entonces, ¿cómo hacemos? Porque tenemos el monto total, pero no tenemos estos cortes acá. ¿Cuánto es cada cual? Para lograr, en primera instancia, de lograr ver el primer corte, digamos, que es el primero que vamos a hacer para determinar el costo fijo 1, tenemos que redistribuir, es como si fuera un mazo de cartas, ¿no? Este monto total fuese un mazo de cartas que ustedes lo ven, pero no pueden ver las caras. No pueden saber qué número y qué figura es, si es espada, corazón, reina. Entonces, ¿cómo pueden saber si yo les muestro un mazo así grueso y les digo cuánto vale el costo fijo 1? ¿Qué tienen que hacer? O decir cuántas de corazón tienen. ¿Cómo harían? ¿Cómo hacen? Yo les doy un mazo. Y no son mazos comunes, porque ustedes ya saben que cada mazo de fábrica trae tantos de corazón, tantos. Mezclé un montón de mazos y saqué un bloque así. Y les pregunto, ¿cuántos de corazón hay? ¿Cómo harían? Ya pues, rápido. Separándolas y contándolas, ingeniero. Claro. Claro. Agarran y dicen, empiezan a separar. Corazón, corazón, aquí todas, todas. Dependiendo de la pregunta que yo les haga, ¿no? ¿Cuántas de corazón? O les puedo preguntar cuántos 2 de corazón hay, cuántos 7 de triángulo, de diamante, ¿no ve? Dependiendo de la pregunta, ustedes van a ir seleccionando, ¿no ve? Para poder responderme. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está la clave. Hacer la pregunta correcta para después entrar a separar. ¿Me siguen? Sí, Ya. ingeniero. Sí, Muy ingeniero. bien. Entonces, es más o menos eso lo que tendríamos que hacer. Y la pregunta que yo dije recién correcta nos va a llevar o nos podría llevar, si hago la correcta, nos va a llevar a identificar el costo fijo 1. ¿Sí? Y como mi sistema informático, que es clave, donde yo guardo mis gastos, me permite desglosar por los costos por producción, transporte, distribución en alta, en baja, servicio prestado a los abonados y gastos especiales. Yo voy a repartir ese mazo, ¿cuál? El de 1.897.182, bajo estas columnas. Y a eso le vamos a llamar gastos, perdón, asignación primaria de los gastos anuales. ¿Sí? Que es el cuadro 411. Fíjense, le voy a hacer un zoom, no sé si ahí pueden leer o ver mejor. Ahí está bien. Sí, sí, ahí se ve mejor. Ingeniero. Entonces, fíjense, producción, transporte, distribución en alta o media, baja, servicio abonado y cuentas especiales. ¿Hay alguien con el
Ya. Fíjense, un ejemplo, voy a hacer algunos ejemplos. ¿De dónde salió lo que tienen que tener en claro? Porque ustedes van a reproducir estas tablas. Solo tienen que entender cómo se van reposicionando los valores en las nuevas tablas de las tablas anteriores que vamos a elaborar. Por ejemplo, ¿a qué monto final lógicamente tenemos que volver a llegar? A ver, al mismo total del mazo, ¿no es? Fíjense, es el mismo acá. ¿Lo ven? La sumatoria, después de que yo redistribuya de otra forma, igual me tiene que llevar al mismo monto final, original. Si no es así, algo está mal. Salvo por redondeos del Excel, que vayas perdiendo $1 por redondeo, pero eso no es por un error, que hayas metido un número mal, es por redondeo. Entonces, ¿cómo se reordenó esto? Fíjense, ¿quién es este 34,000? ¿De dónde tiene que haber venido? Producción. ¿Qué tipo de producción tengo? Central o diésel eléctrica. Pero estos 34,000 es producción ¿de quién? De la central de la central hidroeléctrica. Pero ¿qué tipo, quiénes son esos 34,000 de producción de central eléctrica? Son sueldos del personal de explotación. Entonces, ¿de dónde yo lo saqué y lo traje? Entonces, tengo que irme para atrás, me voy a ir a la tabla anterior. ¿Y dónde yo tengo eso? ¿Aquí lo tengo? No. ¿Aquí lo tengo? Sí. Producción hidroeléctrica. Sueldos y salarios del personal de explotación, ¿cuánto es? 34,000. ¿Lo ven? ¿Y cuánto es sueldos y salarios del personal de explotación de la diésel eléctrica? 60.000. 60,000, acá está. A ver, vamos a ver si está bien puesto allá. Producción, diésel eléctrica, sueldos y salario. ¿Cuánto le pusimos? 60,000. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, ingeniero. A ver, hagamos otro más por aquí. A ver, este. Este de aquí, a ver, agarremos al azar este. ¿De dónde salieron estos 95,000? Servicios abonados, dice. Sueldos y salarios para el servicio de abonado. 95,000. A ver, vamos a ver. Sueldos y salarios de explotación, ¿para qué? Para servicios a los abonados, 95,000. ¿Lo ven? Sí, ingeniero. A ver. Uno un poquito más rebuscado, a ver.
Reparación y mantenimiento de la presa. Solo $6,000. A ver si estos 6,000 chiquititos están bien colocados. A ver. Reparación y mantenimiento de la presa. $6,000. Reparación y mantenimiento. Solo de la presa, que es producción, $6,000. ¿Ya? Sí, ingeniero, está bien colocado. Entonces, ¿cuánto es de producción? $574,700 tanto. ¿Cuánto es de servicio a los abonados? 177,000. Hasta ahí. Estos son los gastos generales. Ahora los gastos financieros eran otros, ¿se acuerdan? ¿Ya? Bien. Lo mismo es con la tabla de los gastos financieros. Solo que no se olviden que estos son montos totales. Y los montos totales financieros eran la suma de los por depreciación y por préstamo. ¿Ya? Solo ese detalle tienen que tener en cuenta. Bien. Hay una sola operación que nos falta hacer. Que es este gasto de aquí. Estos $165,000. ¿De dónde sale ese? Ya, remárquenlo o anótenlo. Esos 165,000 salen, voy a retroceder a la tabla 4.8. Son estos de acá. ¿Cuánto vale? 165,000, ¿no? ¿Qué tienen de particular esto? Eso es como decir la caja chica, digamos. La famosa caja chica. Gastos generales se le pone. Pero pucha, son significativos, ¿no? Entonces, lo que es real es que se hizo ese monto. Y lo que hay que ver es cómo asumirlos, ¿sí? Entre todos los involucrados hasta ahí, porque ese gasto se hizo para beneficiar a todos, pero de una forma que no estaba muy clara, o emergencias o situaciones que significaban decisiones que tenían que tomarse en el momento. No sé si me entienden. Conocen el concepto de caja chica, ¿no? Una empresa siempre hay una ya famosísima caja chica donde suponete, el día del padre, ya vayan a comprar salteña. ¿Y a quién se lo champamos eso? Al departamento de facturación, al departamento de
de mecánica al departamento de tecnología, si todos van a ser festejados? Ya ponerlo acá, creemos una caja chica, ¿no? Entonces, ese gasto generales, por eso lleva ese nombre. Cada empresa es un mundo que puede tener su propio concepto de gastos generales. ¿Me entienden? Pero para recuperarlo, obvio que no estoy diciendo que estos son los gastos de Salteña, ¿ya? Por favor. Los 165,000. Son gastos que se van, qué sé yo, supongan, me estoy inventando, digamos, ¿no? Algún gasto que surgió y emergencia por el tema del COVID, por ejemplo. ¿A dónde lo metes si no hay un departamento de COVID? Qué sé yo, ¿me entienden? Mascarilla, toda la remodelación tal vez de los escritorios para atender al público, que se te iban a poner las ventanas de ese transparente, ¿no? Y eso, por ejemplo, un ejemplo. La cosa es que hay que ver la manera de repartirlo y eso lo vamos a hacer o está hecho aquí en esta tabla. Aquí están los 165,000 y se han distribuido entre todos los ítems aquí. Miren. De esta forma. ¿Lo ven? Si ustedes suman eso, les va a dar 165,000. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y estos 165,000, ¿sí? Van a ser prorrateados entre estas columnas dependiendo del peso que cada columna tenga. Aquí, miren. ¿Cuál es el peso de esta columna 2? Entre las filas 1 y 15. ¿Cuál es el peso? Y bueno, voy a sumar. Por favor, sumen 252,000 más 34,000 más 60,000 más 6,000 más 60,000 más 55,000. Ese es el total de esta columna 2. Columna 3, ¿cuánto es? Solo 8,000. Columna 4, 25,000 más 20,000, ¿cuánto es? 45,000. Columna 5 y así sucesivamente hasta la 7, que es 2,000 más 8,500. Yo quiero saber porcentualmente el peso de cada columna del total de todas las columnas. O sea que tengo que sumar el total de esos totales que acabamos de hacer. Súmenlos todos. ¿Cuánto les da? 715,000 les da. $715,500, ingeniero. Sí, correcto. 715,500. Sumó esto, ¿no es?
todo lo que está aquí adentro, o Todos los esto, totales. exacto, o esto, más esto, ¿no es? Estos tres. Sí, ingeniero. Ya. Entonces ahora divida. Síganme, por favor. Ya tienen el total de esto de acá. 715.500. Y ya tienen el total por columna. A ver, para la columna 1 dividan el total de la columna 1 dividido el total de todas las columnas. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les había dado la suma de esta columna? Acuérdense, 67. 467.000. Eso divídanlo en el total que acaban de sacar acá. 715.500. ¿Cuánto les da? Ese es un valor porcentual. ¿Cuánto les da? 65.3. Correcto. Ese es un valor. Esta columna es el 65.3 del total. ¿No ve? ¿Sí? Jóvenes. Sí. Sí, ingeniero. 65.3% es esta columna 2. Hasta aquí, esto de acá. Del total de todas las columnas. Entonces, sáquele el 65.3% a $165.000. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto? 107.745. Esto de acá debería darles. ¿Por qué no les está dando exacto? Porque esta foto que ustedes están viendo ya es un Excel que está vinculado y no pierde ningún tipo de decimales. Pero Disculpe, es este ingeniero, valor. ¿cuánto dijo que saquemos? No entendí esa parte. ¿Entendió cómo sacar el porcentaje? Sí, el porcentaje sí, ¿Cuánto le dio? El porcentaje, ¿cuánto le dio? 65,2. Ya, a usted le ha dado 65,2. Al otro le dio 65.3. Y en el Excel le va a dar 65.3, 2, 3, 4, así. Pero ese porcentaje es el que le tiene que sacar a este monto de $165.000, que es el que teníamos que dividir entre cada una de las columnas. Sáquelo ese porcentaje y le tiene que dar un valor como este de aquí para la columna 2. Ya está bien, gracias. ¿Le da eso? ¿Le dio eso? Sí, ingeniero. Bien, hagan un ejercicio más. Por ejemplo, este de 8.000, facilito. 8.000 dividido ¿cuánto? El total de aquí de la columna hasta aquí. Hasta aquí. Que eran 715.500, ¿se acuerdan? Entonces hagan 8.000 dividido 715.500. ¿Cuánto les da en porcentaje? Ya puede más rápido. 1.12. Ajá, exacto. Por ciento. Entonces, 1.12% de este monto, ¿cuánto es? De 165.000. 1.844. Que debería ser este de aquí. ¿Ve? $4 más, calcularon ustedes. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí, Bien.
Bien, entonces hacen ese prorrateo de los 165.000 para cada columnita y les va dando estos valores. ¿Ya? Estos de acá. ¿De acuerdo? De ingeniero. Y estos 35.000 vienen también de allá, pero no necesitan prorrateo. Y están acá. Departamento de facturación es un servicio a los abonados. Ya es lo que se gasta en facturarles. Emitir la boleta, imprimir, repartir, etc. Entonces ese no necesita, no es un gasto general ahí como la caja chica. Es netamente un servicio a los abonados. 35.000. Todo lo demás está traído de las otras tablas y volvemos a sumar y llegamos al mismo monto original. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Toda esta reordenación la tienen que hacer ustedes en su Excel cuando lo hagan. Por eso les sugiero que cada clase vayan haciendo los cuadros que vamos viendo. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió esto de acá? Todo lo que hemos hecho acá. Hemos barajado, como diríamos, el mazo de cartas lo hemos barajado de tal forma que tenemos ahora las cartas repartidas por estos títulos. ¿Ya? Y miren lo que descubrimos al hacer eso. Servicio a los abonados. Columna 6. ¿Cuánto es el total que hemos descubierto al separar las cartas? ¿Cuánto en dólares está destinado a servicio de abonado? ¿Cuánto? 177. Bien. No. A ver ahí. ¿Cuánto es el total de servicio de abonados? Columna 6. En los 177.700. No. 268.667. Exacto, este monto. Si la columna 6 es hasta acá abajo. Sí. Totales. Total. El total de la columna 6, ¿cuánto es? 268.667. ¿Lo ven? Si no hubiéramos redistribuido el monto total de esta forma, no hubiéramos hecho este prorrateo de los 165.000, no hubiéramos sabido que 26.700 eran para servicio abonado. ¿Entienden? Todo esto para poder claramente ver cuánto es el total de servicio a los abonados. 268.667. ¿De acuerdo? Ya, eso es el monto ese monto donde es lo que vale qué cosa aquí? A ver. Los 268.667 dólares que acabamos de descubrir de servicio abonado. ¿Cuál color es aquí? El verde de la columna fija. Este de aquí.
que proyectado es este de aquí. Este de aquí. Pero es un monto que tiene estas unidades, ¿no es? Digamos dólares. ¿Cómo lo llevo yo ese monto total a un valor que cuando una persona solicita un medidor debe pagar eso? ¿Cómo lo llevo a ese tipo de tarifa, a la tarifa? Quiero un medidor, va a tener que pagar tanto para empezar. ¿Cuánto? ¿Cómo lo llevo ese monto? ¿Ah? ¿Cómo llevo este monto, que es el monto total en el gráfico, es el color verde, costo fijo 1? ¿Cómo lo llevo a valores por unitario por cada medidor que yo quiera, cada vez que solicito, pagar? ¿Entre qué lo tengo que dividir? Miren la pantalla. ¿Cuál es la manera correcta? $11 por medidor, $11 por abonado o 10.48 por medidor. ¿Cuál es la fórmula correcta? La que lleva a pagar $11 por abonado o 10.48 por medidor. Es por A ver, medidor. en el ejemplo de la fiesta, unos querían pagar entre todos, ¿no es? Y eso da un monto mayor. Pero otros decían, no, no, yo no estoy de acuerdo, se debe dividir de otra forma, porque él considera que debería pagar menos. Acá, mire, mayor, ya puede. Es por Por medidor. medidor. ¿Cuál es la diferencia cuánto es la diferencia entre 11 y 10.48? A ver, ¿cuánto en plata? Resten esos dos. $0.52. 0.52. Es lo que estaría subsidiando el que comió poco a aquel que comió en demasía. ¿Entienden? En términos de la fiesta, de ejemplo que usamos. ¿Cómo no le va a convenir? Pues se está ahorrando 0.50 y tanto. Está recibiendo ese subsidio si hubiésemos ocupado esta fórmula. Abonado es nombre y apellido. Usted, su nombre, pero a su nombre usted tiene más de un medidor. Entonces corresponde el concepto por medidor. ¿Se entiende? Y aquí se ve numéricamente cómo un concepto errado va a subsidiar en 0.50 y tantos centavos de dólar a aquellos que tienen más de un medidor, subsidiados por aquellos que tienen un medidor, por ejemplo, o menores cantidades. Se pudo ver claramente, jóvenes, todo
ingeniero. Entonces, del mismo que era el monto original, ¿cuánto? 1.897.188. Correcto. 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 ¿Quedó claro? A ver, respondan. Este era el monto original. Y de ese monto original descubrimos que este de acá, los 268.666, correspondían a qué, a cuál componente, a la primera del costo fijo, ¿no ves? O sea que este total era la sumatoria de los tres montos. Entonces, si a este monto total le quito este de acá, ¿cuánto me queda? Calculen. Si a este monto total le restan lo que es para la componente fija 1, ¿cuánto queda de saldo? Ya pues, 1, calcule. 1.628.521. A ver, manténgalo ahí en ese valor. ¿Cuánto dijo? 1.628.521. Miren, es esta de acá, no es este monto que estoy poniendo en pantalla. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, se ve. El monto original menos la componente fija 1 nos da un nuevo total. Y correspondiente a qué otras componentes sería este total. Costo fijo 2 y el variable. Exacto. Que el costo fijo 2 es por componente de máxima demanda, potencia, ¿se acuerdan? Y el otro es componente variable, que es el consumo de energía. Entonces, ahora tenemos, bajo este monto nuevo total, tenemos escondidos cuáles componentes. Aquella por máxima demanda de potencia y aquella por costos variables, que es la energía consumida. Pero nuevamente no sabemos cuánto de esto le corresponde a cada uno. ¿Me siguen? Entonces tenemos que hacer algo otra vez, barajar el saldo de las cartas que viene a ser este monto. Lo tenemos que barajar de otra forma para determinar la componente máxima potencia y la componente variable. A eso le vamos a llamar, esa nueva forma de redistribuir, asignación secundaria. ¿Ya? La cual, para que no se chipen y hasta la clase que viene puedan hacer los cuadros vistos hasta hoy, la asignación secundaria la vamos a ver la clase que viene. Es decir, que hoy hemos visto la asignación primaria de los gastos totales después de desglosar la totalidad de los costos en generales y financieros, ¿se acuerdan? Entonces, todo lo que hemos visto hoy, estamos terminando la asignación primaria, ¿qué nos permitió encontrar la asignación primaria? Pregunta de examen. ¿Qué es la asignación primaria? ¿Y qué nos permitió determinar con la asignación primaria? ¿Qué nos determinó? ¿Qué nos ayudó a determinar? Costo final 1 o los servicios de abonado. Exacto. La componente, una de las tres componentes de la teoría del costo trinomio, la cual fue
la componente de uso. Eso hemos logrado con la asignación primaria de los costos. ¿Qué es la asignación primaria? Bueno, ahí lean y escriban. Y todo eso que hicimos y que describen, porque es una pregunta de examen, nos permite calcular, determinar la componente de las tres del costo continuo, la primera, que es la componente de uso, que es la primera de las dos de costo fijo. Ahí vayan ejercitando según, si no me equivoco, al final este proyecto cuestionario. Empezaba por el momento Esta reunión donde se está daba siendo la grabada. máxima del sistema, ¿no es? Y esa máxima se daba por el aporte de cada curva en ese momento. A ese aporte de cada curva a este momento que genera la máxima del sistema, esa potencia es la que le habíamos puesto con paréntesis. ¿Se acuerdan? Ahí tiene un nombre, es la potencia con lo que cada curva o consumidor aporta, con su aporte, a la máxima del sistema, coincidental. Bueno, ahí ya ustedes lo escriben, ya, pero esa pregunta es todo eso que hablamos aquella vez. Explique cómo se determina la capacidad que debe tener la central diésel eléctrica. Esto tenía que ver con la explicación del balance energético, acuérdense. Conociendo la demanda total de los usuarios y conociendo de antemano la capacidad hidroeléctrica, porque esto, por qué se conoce la hidroeléctrica, ¿no? Y quedaba la potencia generada por la central diésel en incógnita, ¿no es? Porque era lo que nos permite ir ajustando el crecimiento natural de la demanda del usuario. Entonces, despejábamos. Toda esta segunda pregunta es sobre el balance energético. Ahí lo leen y todo eso. Ahora, para determinar la componente de uso, la primera de las tres, la que hoy hemos determinado, ¿se utiliza la cantidad de usuarios o la cantidad de medidores? Medidores. Explique por qué. Y ahí explican que el tema de los subsidios cruzados, entonces esa es la razón por qué no usuario y por qué sí medidor. Explique por qué. No me pongan nomás así sin explicar. ¿Ya? Bien. ¿Cuántos son los gastos financieros totales? ¿Cuántos? Dos. Uno es por préstamo y el otro es por depreciación. Son dos. Ahora explique cada uno de ellos. Ahí explican qué es el tema de los préstamos y ahí explican el tema de la depreciación y todo eso. Y la pregunta 6. Explique en qué consiste la asignación primaria. Es lo que hemos hecho hoy. ¿Y qué se determina con ella? ¿Qué
terminamos finalmente con ella? La componente de costo fijo 1. Exacto. Y la clase que viene vamos a entrar a qué es la asignación secundaria y qué determinamos con ella. ¿Ok? Vamos a- yo